Próxima nota que tiene que ver con la conmemoración de una fecha y con la celebración también. Hoy le preguntaba a algunas compañeras y a algunos compañeros si es válido decir feliz día del orgullo o si es válido decir feliz día de lucha en todo caso. Hoy es 28 de junio y como todos los 28 de junio se conmemora o se celebra el Día del Orgullo. Esto tiene que ver con una fecha que nos remonta en el pasado, a 1969, cuando en un bar neoyorquino la policía ingresó en una redada y de alguna forma hizo lo que hacía por aquel entonces, perseguir a las personas que en aquel momento eran estigmatizadas por tener una orientación sexual que en aquel momento se decía distintas o era de alguna forma estigmatizada. A partir de allí comenzó justamente un movimiento que hasta el día de hoy todavía sigue gritando y todavía sigue pidiendo derechos. No somos nosotros los más indicados para hablar de esta situación, sino que vamos a pedirle a nuestro invitado, Esteban Paulón, y no me quiero equivocar en presentarlo, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, e integrante también del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Presidencia de la Nación. Esteban, antes de saludarte, me dicen que tenés muteado tu aparato, pero buenas tardes ante todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bueno, no me equivoqué en la presentación, dije algo mal, tuve algún error. Ni en que estaba muteado tampoco, pero bueno, no, la verdad que... Buenas tardes y feliz día de lucha o feliz día del orgullo, no sé cómo. Nosotros decimos feliz orgullo porque si bien es cierto, como vos decís, que es un día de lucha, y mira, había un activista español muy importante, Pedro Cerolo, un querido amigo que falleció hace unos años, fue el autor intelectual del matrimonio igualitario en España. Él tenía una frase que decía: los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Entonces, en el 28 de junio podemos decir feliz día o feliz orgullo, y ese orgullo viene asociado también no solo a celebrar los derechos que hemos conquistado y a pelear por los que nos faltan, sino también a defender lo que se ha logrado, porque, bueno, sabemos que ningún derecho está dado para siempre, sino que tenemos que estar ahí los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil defendiendo cada centímetro ganado, porque siempre hay obviamente reacciones que intentan llevarnos al pasado. Así que feliz día, feliz orgullo, feliz lucha, y que vengan todos los derechos que faltan. Esteban, es imposible, lamentablemente, más allá del festejo, más allá de la conmemoración, no acordarse, no recordar que falta Tehuel todavía. Sí, la verdad que increíble, ¿no? Ya más de 120 días, 115 días, ya lleva un momento que perdemos la cuenta, y bueno, una búsqueda que no lleva a ningún lado y que lamentablemente, como tantos otros casos, termina desnudando complicidades del Poder Judicial con las fuerzas de seguridad, líneas de investigación que no se sabe hacia dónde van, y en los casos de las personas desaparecidas sabemos que cada día cuenta, ¿no? Y la verdad que bueno, estamos lamentablemente cada día un poquito más lejos de encontrarlo. Por supuesto, se ha transformado en una bandera de reclamo y de lucha del colectivo. Había una frase que impulsó un colectivo de personas que decía: buscame como si fuera cis, o sea, realmente claro. Buscame con el mismo compromiso que buscarías a una persona que no es trans. Lamentablemente nuestra sociedad sigue mirando a través de distintos cristales a las personas de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género, así que más que importante entonces hoy en este día y cada día recordar que hemos logrado, pero que es todo lo que falta. ¿Por dónde está nuestro país situado en el mundo, situado en Latinoamérica en cuanto a conquista de derechos? Se me ocurre pensar ley de matrimonio igualitario, se me ocurre pensar la ley de ESI, se me ocurre pensar la ley de identidad de género. Hace pocos días la ley que de alguna forma impulsa la inserción laboral del colectivo. ¿Cómo está nuestro país según tu visión respecto de los derechos conquistados, de las leyes sancionadas, de las leyes cumplidas más que sancionadas? Bueno, tres consideraciones hay ahí. Primero, en el marco legal, nuestro país es uno de los países más avanzados en el mundo.
En la región compartimos podio con Uruguay, pero la verdad es que las leyes que se han logrado, matrimonio igualitario, identidad de género, ESI, Código Civil y Comercial, lo que ley de salud mental y la del cupo reciente de la semana pasada, nos ubica en un marco legal muy protectivo de derechos a la vanguardia de los principales países del mundo. En un segundo aspecto diría que desde lo social también estamos relativamente bien, a pesar de que siguen existiendo brechas de discriminación y situaciones de discriminación y exclusión, pero la verdad es que el ejercicio que venimos haciendo de estos derechos, cada derecho, una ley, nosotros decimos siempre que ninguna ley transforma automáticamente la realidad, o sea, no es que las leyes de golpe van a transformar mágicamente como una varita mágica la realidad, ¿no? Hay condiciones que generan la exclusión, la discriminación, el prejuicio, que llevan la necesidad de una transformación más profunda. Pero estas leyes son herramientas muy importantes, sobre todo porque en el ejercicio que hacemos, estas más de 24.000 parejas que se casaron, las más de 10.000 personas trans de todo el país que accedieron al reconocimiento de identidad, tantas otras miles de personas que se han visibilizado sin necesidad de contraer matrimonio o acceder al reconocimiento de identidad de género, de alguna manera educamos, hacemos pedagogía a partir del ejercicio de nuestros derechos. Y así como, por ejemplo, tenemos hoy una generación de niños, niñas, jóvenes, a los que llamamos nativo digitales, porque nacieron con las pantallas y vemos rápidamente, saben manejar intuitivamente, saben para dónde va la foto, cómo se agranda, cómo se achica. Bueno, quien tiene hijos pequeños o sobrinos, sobrinas, sabrá que rápidamente enganchan. Bueno, también estamos ante una generación nativo igualitaria, una generación que se insertó en la ciudadanía con estos derechos ya conquistados, claro. Y eso realmente transforma muchísimo. A cualquiera le pasará, quien tenga jóvenes, adolescentes, niños, niñas cerca, oh, ¿cómo que antes no se podían casar los gays? No, pero ¿cómo no vas a saber lo que es una persona trans? Y tal persona, bueno, digo, todo esto que empieza a ser habitual en las nuevas generaciones nos empuja a los que no somos tan de nuevas generaciones y empuja muchísimo el debate social. En un tercer aspecto, digo, hablé de lo legal, lo social, el cumplimiento, que vos lo traías en la pregunta. Ahí, como tantas cosas en Argentina, siempre venimos un poco remolones. O sea, somos un país que genera muchas leyes y después nos cuesta que esas leyes se concreten. De hecho, en la provincia de Santa Fe tenemos aprobada desde noviembre de 2019 el cupo laboral travesti trans, promulgado el mismo mes de noviembre de 2019, reglamentado en septiembre de 2020, 10 meses después, y aún hoy todavía abierto el registro de postulación y a más de 20 meses ninguna persona trans ha ingresado a la administración pública provincial por el cupo que está ya reaprobado, diríamos. Y esto mismo nos pasa a nivel nacional con la ley de identidad de género, que contemplaba el derecho a la salud integral, y salvo algunas excepciones, caso de Santa Fe, Rosario, algunos centros de la ciudad de Buenos Aires y alguna otra provincia, en la mayoría del país no existen esos servicios de salud integral que la ley dice que tienen que existir. Por eso esperamos que el cupo laboral trans a nivel nacional, que es una bandera muy importante del colectivo trans, que es una conquista del colectivo trans, inspire a quienes están todavía remolones en la implementación de las leyes similares. Digo, todos festejamos el cupo, bueno, a quien le toque, aparte de festejar que se cumpla en Santa Fe y en otras provincias, que lo haga con urgencia y que la nación también lo haga con urgencia, porque vos sabés, Sergio, que desde septiembre del año pasado tenemos un decreto presidencial que creó el cupo y tampoco ingresaron personas en todo este tiempo. Entonces, las leyes son importantes, reflejan conquistas sociales, nos legitiman, nos empoderan, nos fortalecen, pero el Estado tiene que hacer su parte y es que las leyes efectivamente se cumplan. Me imagino que la situación, obviamente, si no lo fomenta el Estado, la inclusión del colectivo trans debe ser sumamente difícil, también en el mundo privado, o planteado casi imposible en ese sentido. Y eso mismo me lleva a pensar que las dificultades en un momento de pandemia para el colectivo LGBT debe haber sido sumamente difícil, o debe ser todavía sumamente difícil. ¿Cuál es la situación? Sí, como vos decís, bueno, la pandemia impactó en toda la población, ¿no? Pero siempre impacta más en la población que está en los márgenes. O que está más vulnerada. La población trans, más del 90% no accede al empleo registrado, o sea que todo lo que tiene que ver con actividades del trabajo informal, desde el trabajo sexual, a las ferias, a los emprendimientos, a la peluquería,
o a las distintas profesiones u oficios fundamentalmente a los que se dedican las personas trans, con las medidas de restricción de movilidad, sobre todo el año pasado, quedaron muy fuera de todo. También hubo algunas situaciones de violencia institucional, cuando era restringido salir, no pasó en Santa Fe por suerte, pero sí en otras provincias, donde se detenía a las personas, se pensaba que porque iba dos personas trans iban al supermercado a comprar, pensaban que estaban saliendo a ejercer el trabajo sexual. Bueno, hubo una serie de situaciones de violencia, y en otra punta también, fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes, las medidas de confinamiento muchas veces obligaron a personas de nuestro colectivo a confinarse con sus propios agresores. Muchas personas en su hogar reciben las primeras actitudes de exclusión, de violencia, de negación de la identidad, así que fue muy complejo atravesar la pandemia. Ahora estamos por suerte abriendo un poco, saliendo, eso es importante. Estas medidas vienen a apuntalar algunas otras, hay que decirlo. El gobierno nacional el año pasado abrió cupos de programa Progresar Trabajo, que digamos son planes de transferencia de ingresos a cambio de una contraprestación para el colectivo trans, que ayudaron muchísimo. Hubo mucha movilización de la comunidad para contribuir con donaciones a la ayuda social para que las personas trans puedan sostener, y personas de nuestro colectivo también vulneradas en derechos puedan sostener las cuestiones alimentarias. Y bueno, el cupo, la verdad que en los lugares donde se implementó, porque es cierto que hay muchos municipios de la provincia que tienen cupo y lo han ido implementando también el año pasado, en la medida en que se implementó contribuyó mucho. Bueno, estas leyes nuevas y las leyes que aún están en mora, esperamos que entren pronto, porque ahora estamos concentrados en la pandemia, pero se viene la pospandemia, y la pospandemia va a ser muy dura, sobre todo también para aquellos sectores que la están pasando peor. Así que esperamos que todo esto se ponga en marcha rápido y que efectivamente las políticas tengan una escala, tengan un impacto y lleguen a la población. Esteban, te agradecemos muchísimo tu tiempo, siempre es un gusto charlar con vos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Hasta luego.